Hola marketers, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más y hoy les voy a mostrar cuál es para mí la mejor plantilla para blogs del 2025 por sus características, principalmente pensando en el SEO, pensando en los tiempos de carga y pensando en la facilidad para marketeres que no tienen mucha experiencia en la creación de blogs, ¿cierto? Esto es súper importante. Entonces, lo primero que les quiero mostrar y vamos a la pantalla es que tengo varios blogs ya con esa plantilla, tiene diferentes estructuras. Que le quiero mostrar, por ejemplo, esta es una estructura, este es un sitio tipo blog que estamos creando. Hace pruebas de SEO, para hacer pruebas de nichos, para hacer pruebas de Google AdSense. Entonces, Y lo hemos hecho, digamos, de esta misma plantilla, tiene diferentes estructuras, como ustedes ven. Esta es tipo red social, muy enfocada en dispositivos móviles, tiene un menú mobile, tiene una distribución de blog, tiene muchas configuraciones de blog. Pero ¿qué es lo más importante? Cuando yo entro y cuando ustedes buscan plantillas gratuitas de blogs en WordPress, lo que pasa es que nunca vienen optimizadas para SEO. Para SEO me refiero a la estructura de SEO on page, o sea, que tenga un único título H1, que tenga títulos H2, que tenga títulos H3 y que yo pueda construir y manejar eso. Ese es uno de los elementos más importantes para mí porque muchas plantillas vienen como no vienen pensadas en SEO, entonces vienen con este tema de los títulos súper descuadrados. Yo tengo aquí un plugin que me permite mirar los encabezados, pues obviamente yo puedo poner un título SEO, puedo meter una metadescripción, puedo, por ejemplo, ver, y esto es lo más importante, que veo que hay un único H1, de los elementos más importantes que busco yo en una plantilla para blog, y tiene diferentes, para cada artículo de blog tiene un H2, o sea, la estructura es correcta. Si por ejemplo yo veo un artículo de blog como tal, pues tiene algunos elementos de blog, es sencillo, tiene como compartir, tiene el comentar, pero si miramos la estructura nuevamente, vemos, pues obviamente podemos agregar un título SEO, una metadescripción, y vemos que el H1 es el título del artículo de blog y ya los H2 que yo pongo en mi contenido, los H3. Entonces esta es una estructura correcta de cara al SEO. Entonces lo primero que yo busco en esto, y por eso me parece esta plantilla tan buena, primero es esto, la estructura de SEO. Lo segundo es todo el tema de configuración, tiempos de carga. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar, esta es la página home, sin ninguna optimización, sin ningún plugin de caché, sin ningún CDN instalado. Entonces si vemos el rendimiento de la instalación por defecto en dispositivos móviles es de 85/100, lo cual es muy alto. Entonces si ustedes instalan un plugin de caché como Lightspeed Caché, pues van a mejorar esto casi que al 90%. La accesibilidad a las prácticas recomendadas y el SEO, ojo, y esto también es importante, sin hacer SEO, ya la herramienta de PageSpeed Insights de Google me dice que el SEO, la configuración o el setup SEO, el SEO básico está en un 92/100. Si miramos un artículo de blog pasa lo mismo, es un 70, un rendimiento de 70/100, pero aquí es porque esta imagen está muy pesada, ¿cierto? Pero si yo optimizo bien esta imagen, si optimizo esta que puse acá y reviso los tiempos de carga, esto puede estar encima de 100. Por eso, para que no compren plantillas por ahí, porque les van a vender muchas plantillas para nicho, que los clusters, que bueno, ustedes pueden ponerle a esta plantilla lo que ustedes necesiten. Y lo tercero y lo más importante es que para ustedes, marketers, para emprendedores, para startups que apenas están empezando a entender esto, porque eso es muy complejo, a veces muy técnico y uno quiere hacer su página, uno quiere experimentar, quiere hacer sus blogs, quiere volverse nichero, quiere que su página monetice en Google AdSense, en afiliados de Amazon. Entonces tienen muchos problemas porque tienen que enfrentarse a muchos temas técnicos, ¿cierto? Entonces este es el primer video de muchos del tema de nichos. Vamos a hacer blogs, vamos a hacer páginas web que posicionen y que cumplan con los requisitos mínimos de Google AdSense y que ustedes puedan hacerlo fácil, sin pagar un template, sin pagar plugins, sin pagar, bueno, muchos elementos que les van a pedir. Entonces voy a ir y antes de acabar, ya para finalizar, les voy a enseñar a instalarlo y les voy a decir cuál es. En este caso, pues vamos a ir, yo tengo instalado un WordPress, van a instalar WordPress. Entonces, marketeres pilas, les voy a decir cuál es, para finalizar en el momento de la instalación, cuál es esta plantilla. La plantilla es, vamos a ir entonces a apariencia primero, vamos a ir a temas. Voy a suponer que ustedes ya tienen un WordPress instalado, ya lo tienen montado. Si no, les voy a dejar por aquí creo que video para que instale un WordPress en su servidor. Y entonces vamos a ir aquí a apariencia, temas, vamos a darle clic aquí a añadir nuevo tema. Y cuando entren aquí a nuevo tema, seguramente lo van a ver porque es una de las plantillas más instaladas y se llama Ocean WP. No me están pagando, no es un video patrocinado, es la verdad, es un blog que yo incluso utilizo para todas mis páginas tipo blog y me ha funcionado muy bien por estos temas de SEO y de configuración.
Simplemente le vamos a dar a instalar, la activamos. Aquí no me voy a ir que plantilla hija, que plantilla padre, no. Voy a antes de instalarla, por aquí todos estamos empezando. Voy a instalar, aquí me dice impresionante, eres increíble, gracias por instalar el tema. Ahora le voy a decir que la instale y la active, ya saben, se llama Ocean WP. Ocean WP. Voy a instalar y activar los plugins extra de Ocean simplemente para instalar estos demos que tenemos aquí, por ejemplo, bonitos. Estos demos que tengo acá. Le voy a decir que sí. Entonces, una vez esté instalado el plugin y activado vamos a ir aquí en el menú lateral izquierdo donde dice Ocean WP. Vamos aquí a darle gracias por tan, le voy a decir skip, no quieres. Aquí ya vamos a encontrar que está instalada, activa la plantilla. Además acabamos de instalar el plugin con las características extra. Entonces vamos a entrar aquí, van a encontrar una opción que se llama instalar demos. Él me va a pedir que actualizar y aquí abajo vamos a encontrar los diferentes demos gratuitos y de pago, ¿cierto? Creo que la mayoría de estos son gratuitos. Aquí hay uno de blog, este es uno de los que más me gusta, María. Aquí hay sitios web si lo quieren, yo estoy hablando de blogs en este caso. Entonces está el demo que se llama María y el demo Blogger. Cualquiera de los dos les sirve. Este demo María es este que tengo acá, muy bonito, muy bacano, muy personalizable, y el Blogger es este que es blog a secas. Listo. Entonces voy a instalar aquí Blogger, le voy a decir que importar, le voy a decir que instale Ocean Extra, Ocean Social Sharing. Estos son plugins que yo necesito para temas de blog. Aquí el WPerforms, no le voy a instalar el WPerforms porque no necesito formularios por ahora, solo necesito el blog. Aquí me dice que el Ocean Sticky Header es una extensión de Ocean también. Esta extensión adicional que dice Ocean Sticky Header también es para unas características adicionales, pero que no necesitamos para nuestro blog en este momento, que son unos comportamientos del header y del menú. Yo lo voy a dejar así, tal cual. Le voy a decir ir al siguiente paso. Le voy a decir que me importe datos XML, que me importe ajustes del personalizador, me importe widgets. Le voy a decir que no me importe el formulario de contacto porque acuérdense que no instalamos el WPerform, y le voy a decir instalar esta demo. Listo, entonces aquí ya terminó de instalar, me dice demo importada, mirar resultado. La demo obviamente la instala, yo no la instalo, le digo que se traiga los contenidos de prueba porque yo monto mis propios blogs, pero entonces como ven, él instala su blog, tiene frases, tiene fotos, tiene, bueno, tiene de todo. Lo mismo pueden hacer las pruebas de carga que les conté al inicio, pueden hacer las pruebas de SEO. Yo les recomiendo entonces, una vez terminen de configurar, que vengan primero aquí a ajustes, vayan a generales, pongan el título, pongan el título del sitio, pónganle en una descripción corta para que lo empiecen a personalizar, pongan un icono al sitio, un favicon, y aquí en entradas empiecen ustedes a crear sus propias entradas o su propio blog. Entonces, en el próximo video que se los voy a dejar acá, vamos a hacer el setup SEO de este blog, lo vamos a conectar con Google Search Console, lo vamos a conectar con Google Analytics, vamos a empezar a crear unos blogs. Nada, si les gustó este contenido, si les gustó este video, primero que nada regálenme el like, comenten, suscríbanse, súper importante, y como siempre ya saben, se les quiere. Chao.